No hay tal cosa como la objetividad. La objetividad es una idea, es un concepto que nos mueve y que nos ayuda a buscar cierta neutralidad, a más o menos disfrazar nuestro punto de vista. Apenas generamos un proyecto, una idea, empezamos a ejercer ya un punto de vista, empezamos a ver ese objeto de nuestro interés desde un punto específico y eso evidentemente sesga los otros puntos de vista. En la pintura, el cubismo intentó justamente desdoblar la imagen para que pudiéramos verla desde todos los puntos de vista posibles al mismo tiempo y es quizá en el arte lo que más se ha acercado a esa pretendida objetividad y sin embargo siempre había algo subjetivo en la selección misma del formato, del tamaño, de los materiales, de la paleta de colores que ejercía el artista para ya estar viendo el objeto desde el punto de vista, en este caso, del pintor. Esto lo vemos también, por supuesto, en las biografías. En el momento en el que uno elige, ya sea escribir la biografía sobre un personaje o leer la biografía sobre un personaje, es porque ese personaje está desprendiendo en nosotros cierto interés y que está llamando nuestra atención por algunas cosas en particular y de ahí que nos adentremos en ellas. Las hay, por supuesto, biografías, quiero decir, espectaculares y monumentales. Hay escritores que dedicaron su vida a escribir biografías. Estoy pensando, por ejemplo, en Stefan Zweig, que escribió biografías no solo de personajes, sino de países, por ejemplo. ¿No? Es un tipo de una brillantez y una sensibilidad extraordinaria. Hay vidas que son tan maravillosas que rebasan por encima la obra que producen. Estoy pensando, por ejemplo, en una biografía que leí hace muchos años sobre B. Traven, que me pareció una de las mejores biografías que he leído. B. Traven, la biografía de un misterio, no recuerdo el nombre del autor, es un autor alemán, eso sí lo recuerdo, y fue publicada a finales de los 90 por el Fondo de Cultura Económica. ¿A dónde voy con todo esto? Hace unos días salió a la venta el libro La Reina de Espadas de Jasmina Barrera, que es una biografía sobre Elena Garro. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos nuevamente por aquí en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y como yo ya lo adelanté, sí, hoy hablamos de La Reina de Espadas, esta biografía sobre Elena Garro de la maravillosa escritora Jasmina Barrera. Pero antes de comenzar, ya saben, las recomendaciones habituales, like, comentar, si son nuevos en este espacio y les gustan los contenidos que aquí hacemos, los invitamos a suscribirse, a activar el botón de la campanita para que les notifique apenas haya un nuevo video y ya saben que nos encuentran aquí mismo en YouTube, en Spotify y en Amazon Music. Hablemos primero, antes de entrar en el personaje de Elena Garro, hablemos primero brevemente de Jasmina Barrera porque es una escritora verdaderamente notable, es una escritora a la que yo admiro muchísimo porque su inteligencia y su sensibilidad van de la mano. Estamos acostumbrados a leer obras de escritores que son estrictamente intuitivos, que no tienen una maravillosa capacidad para la ordenación de las ideas y se mueven eso a través de intuiciones, ven cosas entre las hendiduras de la realidad y el otro lado. Estoy pensando, por ejemplo, en personajes como Julio Cortázar, pero también los hay estrictamente analíticos, que todo está subordinado a un plan previamente diseñado, previamente fijado, que, las mismas emociones están subordinadas a las ideas. Estoy pensando, por ejemplo, en Jorge Luis Borges. Elijo dos ejemplos notables y famosos para que no se entienda ninguna de las dos ideas como algo menor, sino que se pueden lograr obras mayúsculas a través de las dos visiones. Pero creo que Jasmina Barrera es de estas escritoras que es a la vez intuitiva, a la vez sensible y a la vez
sumamente inteligente y sumamente ordenada. Ella es una escritora sumamente joven, ella nace en la Ciudad de México en 1988, es decir, tendrá 36, 35 años, ha escrito un buen cuerpo de obra, considerando las múltiples cosas a las que se dedica. Ella publicó Cuerpo Extraño en 2013, después publicó Cuaderno de Faros, que es un libro verdaderamente extraordinario, ese es del 2017. También tiene Línea Negra, que es del 2021, y ese mismo año publicó Punto de Cruz. Ella es además editora, es cofundadora de Ediciones Antílope y es columnista de medios, de muchos medios, pero menciono particularmente dos, quizás los dos más célebres. Ella es columnista de El País y de Paris Review. Es claramente una escritora de un corte muy específico y muy especial, es decir, no es una escritora que haya llegado a los grandes públicos, aunque justamente creo que su obra merece más fama y más lectores de los que de por sí ya goza. Y de pronto yo me entero hace un par de meses que Jazmina Barrera estaba ya preparando la salida de un libro sobre Elena Garro, y desde entonces me quedé yo muy atento a la salida de esta novedad, al grado que apenas llegó a una de las librerías que suelo visitar, me la traje de inmediato a casa, y yo planeaba hacer este comentario sobre este libro hace unas semanas, pero bueno, pues claro que esto se vio interrumpido por las sensibles pérdidas que tuvimos, tanto de Paul Auster como de Alice Munro, y eso me llevó a hacer una pausa y hablar antes un poco de ellos, pero eso llega el momento de entrar en La Reina de Espadas, esta biografía extraordinaria. Decir, antes de entrar propiamente en la biografía, que, que se requiere de una gran valentía para intentar biografiar a un personaje tan, pero tan complejo como Elena Garro. Su figura se ha vuelto mítica dentro de las letras mexicanas y acaso hispanoamericanas. Elena Garro es una figura colosal, central, dueña de una inteligencia mayúscula, de una sensibilidad mayúscula, de una obra que se ha vuelto canónica, que se volvió la inspiración y la guía de muchísimas escritoras y de muchísimos escritores. De ella, de Elena Garro, se ha dicho, por decirlo menos, que es quizá la mejor escritora mexicana después de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo no tengo herramientas y no me atrevo a llegar a tanto, porque son tantas y tantas las escritoras que no he leído, que no me atrevería a ejercer un juicio de esa manera, pero sí me atrevo a decir que es indiscutiblemente la mejor escritora mexicana del siglo XX, una escritora de una originalidad vastísima y que mandó y que abrió caminos, cruzó caminos que nadie se había atrevido a caminar dentro de nuestra literatura. Dicho esto, no es cualquier cosa decidir echarse ese trompo a la uña, decidir de pronto escribir un libro sobre Elena Garro. Ya en las primeras páginas, Jazmina Barrera habla un poco de las circunstancias, acaso azarosas, que la llevan a escribir este libro, un libro que no estaba para nada en sus planes, un libro que de pronto se le aparece y acaso se le impone, no por mandato, no por algún mandato externo, sino por un mandato interno. Es decir, Jazmina Barrera pronto en el libro nos cuenta que a ella, desde la editorial Lumen, le encargaron un pequeño texto que no rebasara las 20, 30 páginas sobre Elena Garro para una colección que tenía Lumen de pequeños ensayos sobre algunas escritoras. Y ella aceptó ese trabajo, entendiendo dentro de las cosas que estaba haciendo en ese momento, que un texto de esa brevedad no le representaría mayores dificultades, y aceptó. Y de pronto se empezó a dar cuenta de la descomunal tarea que había aceptado, y poco a poco fue ella siendo testigo de cómo se tuvo que ir desprendiendo de los proyectos
que tenía y cómo este libro se vuelve su prioridad en todos los sentidos. Decir también que es un libro que sorprende en su forma, me sorprende a mí al menos en su forma, porque no tiene este tono académico, pedagógico que suelen tener muchas biografías, la mayoría de las biografías. Es decir, que parten de ir acumulando datos históricos y que poco a poco se van preocupando más por el hecho comprobable, irrefutable, por la forma académica, por la forma metodológica estructurada, que por atender las formas y las prosas. En este caso, algo que me sorprende muchísimo de La Reina de Espadas es que son dos libros que se van a fundir en uno. Es decir, es una biografía, sí, porque va a recorrer la vida de Elena Garro, pero no está tratada con esa minucia que casi siempre conduce a la ceguera. Es más bien un ensayo que la aborda desde un punto de vista de una mujer escritora, de una mujer escritora casada con un escritor, y en ese sentido hay una suerte de empatía con la figura. Entonces es un ensayo fragmentado sobre ciertos momentos muy generales y muy importantes. Está trazando una suerte, digamos, de constelación, no de línea continuada, sino de puntos claves en la vida de Elena Garro, y ella los va a abordar. Y en medio de esto nos va también a contar una suerte de diario de campo, de todas las minucias que se fue encontrando en su camino Jasmina Barrera a la hora de ir escribiendo este libro. Es decir, desde que consigue un pequeño apoyo para irse a Estados Unidos, a la Universidad de Texas, creo que sí es la Universidad de Texas, si no me estoy equivocando, donde están resguardados los archivos de Elena Garro, a empezar a revisarlos y nos empieza a contar cómo en este lugar ella se fue encontrando con un montón de escritores y de escritoras que hacían más o menos la misma labor que ella, que los va a empezar a llamar embajadores, pero que ellos están revisando a su vez los archivos de personajes como Alejandra Pizarnik o como Sergio Pitol, y cómo en esta generación tan vasta y tan maravillosa que tuvimos de escritores a lo largo de todo el continente a mediados de los 50 y 60 y 70, pues se van encontrando todos ellos que los personajes que cada uno está investigando están apareciendo de pronto mencionados, ya sea en la correspondencia o en los diarios o en los textos de los archivos de los otros, y se van empezando a crear una serie de complicidades, una serie de comunidad de escritores que están resguardando, escritores y escritoras que están resguardando la obra de las y los escritores que a su vez están estudiando. Entonces, Jasmina Barrera considera, y creo que acertadamente, que esto es una parte fundamental de la historia que nos va a contar, es decir, que nos va a ir adentrando cada casilla que adelanta en la vida de Elena Garro, adelanta una ficha, una casilla más en el camino que a ella va entrando. También al principio nos cuenta, y esto es muy interesante, cómo ella, que llevaba años dedicada al estudio de la literatura, al estudio sistemático de la literatura, es decir, es una académica, ella hizo la licenciatura en letras, hizo un máster de escritura creativa en Nueva York, es decir, una mujer dedicada a la literatura, como ella no conocía más que de nombre y un par de obras a Elena Garro, como ella no estuvo nunca en los programas de educación, ni media superior ni superior acá en México, y ahí empieza, digamos, la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque una figura tan colosal, una figura tan central, una figura tan determinada, era una figura tan desconocida. Cuenta también esas primeras cercanías, algunas obras, un poco guiada por una maestra, justamente cuando ella hacía su especialidad en Nueva York, que le recomienda que para que ella pudiera terminar una novela propia que estaba trabajando, leyera un texto de Elena Garro que tenía ciertas similitudes temáticas y formales. Y entonces se da ese primer acercamiento, ¿no? Entonces, cuando ella empieza a escribir este texto, digamos que empieza en un cuarto oscuro a palpar cosas que no sabe que son.
simplemente está empezando a presentir el universo de Elena Garro. Y eso hace que nosotros, quienes también en la mayoría, al menos mi caso, conocemos los generales de la vida de Elena Garro, sabemos que nació en Puebla, sabemos que creció en Iguala, sabemos que se casó con Octavio Paz, sabemos que es la escritora de Los Recuerdos del Porvenir, sabemos que vivió exiliada de México durante 21 años, sabemos su relación con los gatos y poco más. Entonces, cuando vamos entrando en el texto, entramos de la mano de alguien que sabe más o menos lo mismo que nosotros, y es entonces entrar en una suerte de deslumbramiento a la par. Nos vamos deslumbrando al mismo tiempo que Jasmina Barrera se va deslumbrando. Y parte de ese deslumbramiento, de esas revelaciones, también le van a impactar a Jasmina Barrera de manera personal. Es donde aparece este azar electivo del que hablaban los surrealistas, del que hablaba André Breton, estos, llamemos estas esferas de interacción que también maneja el azar, y es que ella va a empezar a encontrar en los archivos ciertas cercanías, en los archivos familiares, ciertas cercanías de su familia con Octavio Paz. Se encuentra por ahí, con la familia de Octavio Paz y Elena Garro, ¿no? Encuentra por ahí algunas fotos y algunas relaciones que la hacen ver que justo el azar hace muy bien las cosas, que el azar pone las cosas muy bien en su lugar y en su momento. Eso. Y entramos por fin entonces a descubrir los caminos que llevan a conocer quién fue Elena Garro, una mujer sumamente compleja, una mujer muy inteligente, una mujer rebelde, una genio enloquecida, una loca genial, una mujer dueña de sí misma, pero esclava de sus ímpetus, no tenía ningún sentido de autocontrol y abrazaba la locura como una suerte de sinónimo de la libertad. Aquí descubrimos cómo son esas cosas incidentales que hacen que su madre salga huyendo de España hacia México, llegue a Veracruz y en una escapada furiosa con rumbo a la Ciudad de México, tiene que hacer una pausa en la ciudad de Puebla para que ahí nazca Elena Garro y pase ahí sus primeros años antes de ir a Iguala, donde va a crecer con un tío que la va a empezar a inducir en el mundo de la literatura, en el mundo de la imaginación, su posterior partida a la Ciudad de México, donde va a descubrir la libertad del cuerpo a través de la danza, a través del baile, a través del teatro. Ella misma va a revelar cómo la literatura nunca estuvo realmente en sus planes, es un accidente, otra vez el azar, puesto ahí un accidente un poco por las relaciones que tenía el marido y que la fue poniendo también en lugares específicos, que la hizo que se relacionara con gente muy específica y que un día ella, muy enferma, en Berna, decidiera empezar a escribir eh, ese, esa maraña de recuerdos que tenía de su infancia, sin otro interés que darle cierto orden, y de ahí van a ser esa novela que 10 años después, esto es en el 53, que en el 63 van a ser en México bajo el sello de Joaquín Mortiz y va a ganar el premio Javier Villaurrutia y se va a consagrar como una de las obras de más grande imaginación que ha dado nuestra literatura y que es por supuesto Los Recuerdos del Porvenir. Vamos a saber por qué es ineludible los avatares que llenan de mitología, de leyenda, su vida y su relación de extremos, de radicales extremos, de tempestuosos extremos con Octavio Paz. Tan inevitable en su biografía como en la de él. No hay biografía de Octavio Paz que se pueda jactar de estar completa sin la presencia de Elena Garro. Es decir, ambos, les guste o no, son indisolubles a la hora de hablar de nuestra literatura. Es una de las parejas más apasionantes, más seductoras y por supuesto más controversiales. Y vamos a conocer de fondo, vamos a conocer
utilizando un lenguaje que es más próximo, más contemporáneo, el nivel de toxicidad al que llegaba esa relación, el nivel de machismo y control al que ella se veía enfrentada todos los días con Octavio Paz, no sé si sometida, porque yo no sé si una mujer como Elena Garro pueda ser sometida, pero sí que puede ser cercada, es decir, que puede ser acechada por todas esas conductas y ella tiene que ejercer a veces de manera muy violenta reacciones para poder seguir manteniendo un mínimo de libertad y un mínimo de creatividad dentro de su propia vida. Vamos a asistir, y aquí de ahí la razón de la pequeña introducción, a cómo Jasmina Barrera no se deja seducir por la falsidad de la objetividad. Ella toma partido, ella se asume cercana a Elena Garro y emite puntos de vista concreto, cosa que en las biografías no suele ser habitual. En las biografías se tiene que ser un académico serio, objetivo, que busque de forma muy aristotélica el punto medio de la leyenda y lo absolutamente verificable. No, Jasmina Barrera se permite sentirse identificada con las circunstancias de Elena Garro, comparándolas o quizá contrastándolas con sus propias circunstancias de mujer escritora, ¿no? Y entonces va a contarnos ella, no en esos capítulos donde se habla de Elena Garro, donde se van acumulando la información y los viajes y los hechos, sino en los capítulos que ella reserva para contar su propio, digamos, diario de campo. Nos van a contar de manera extraordinaria todo lo que ocurrió, por ejemplo, en ese tumultuoso, en ese telúrico año del 68, que fue telúrico para México, por supuesto, para la nación en términos físicos, pero también lo fueron para ella en términos personales. Ese capítulo entero es de un apasionamiento descomunal, una historia que comienza con ella ella que además siempre fue agrarista, que siempre fue defensora y militante de causas muy concretas, antes que incluso que el mismo Octavio Paz. Ella ofrecía siempre su casa a refugiados, ella siempre dio apoyo, daba dinero, asistía, era presente, pues, ¿no? Entonces, ella va a contar cómo escribía cosas referente al 68. Hay una fiesta, por ejemplo, que, donde ella asiste, esto es unos cuantos años antes, esto es en el 63, una fiesta a la que ella asiste con un grupo de intelectuales, todos ellos comunistas, y ese, digamos, va a ser el efecto mariposa, va a ser el aleteo de la mariposa que va a generar la tormenta que va a ser la vida de Elena Garro, esta fiesta donde ella asiste con este montón de intelectuales comunistas, una fiesta que se da en la casa de una diplomática cubana y a la que asiste un personaje bastante, digamos, peculiar, un, un gringo, un güero, un ciudadano norteamericano, bastante simpático, que bailaba twist y que unos meses después van a identificar como el asesino de John F. Kennedy. Estamos hablando, por supuesto, de Lee Harvey Oswald. Y ese evento, después del homicidio del presidente de los Estados Unidos, lleva en un estado frenético a Elena Garro a irse a presentar a las puertas de la embajada cubana, a gritarles que son unos asesinos. Ella identifica que ellos, estos comunistas cubanos, tienen algo que ver, para ella es claro, y va y se lo cuenta a un amigo americano que trabajaba en la embajada norteamericana y que ella no sabía que este amigo era además agente de la CIA. Y esto la va a poner en el centro de una investigación, de una conspiración, incluso que podría haber sido escrita por cualquiera de estos maravillosos escritores norteamericanos tan ávidos a escribir historias sobre la Guerra Fría, ¿no? Elena Garro se va a ver en medio de una conspiración donde ella va a ser un personaje principal, empieza a ser espiada por la CIA y esto lleva justo a ese
año del 68, donde ella escribe un texto que se llama El complot de los cobardes, donde empieza ella un poco a tratar de deslindarse de todo lo que estaba pasando con los comunistas. Y ese texto empieza a enfurecer a mucha gente. Y se da, por supuesto, la gran masacre del 2 de octubre, la masacre que se da en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y Elena Garro, movida por un miedo súbito, escribe una columna. Bueno, primero manda a llamar una serie no es una columna, perdón, manda a llamar a unos periodistas para dar una conferencia de prensa donde ella va a empezar a deslindarse y termina nombrando a cerca de 500 intelectuales, nombra a Dios Padre como los responsables, acusa a todos estos intelectuales, entre los que va a estar el mismo Octavio Paz, Carlos Fuentes, Monsiváis, José Luis Cuevas, en fin, la plana mayor de la cultura en México va a estar en ese listado. Por ese listado, Carlos Monsiváis la llamó algo así como la cantante del siglo, la mejor cantante de México, porque dio una cantidad enorme de nombres. Y eso hizo, uno sabe que algunos callos pisó cuando haces que se enoje todo el mundo. En ese momento, Elena Garro empieza a ser perseguida, empieza a ser acechada, empieza a ser espiada por todo el mundo. Ya era espiada por la CIA, pero empieza a ser espiada por el gobierno, empieza a ser acechada por los comunistas, es decir, todo el mundo, desde Dios Padre hasta Lucifer mismo, empezó a perseguir a Elena Garro. Hubo amenazas de bomba en su casa, amenazas de muerte, las persiguieron en vehículos, al grado que la llevan, ese 68 y el 69 son años capitales en la vida de Elena Garro, porque la van a llevar al exilio a partir del 72 y de ahí no va a volver a México sino hasta entrados los años 90. Y ese exilio de Elena Garro va a ser profundamente doloroso, porque desde ahí, desde esa distancia, va a construir su obra plagada de obras mayúsculas. Es muy común escuchar cómo se compara a los recuerdos del porvenir con Cien años de soledad, cómo se toma esta novela de Elena Garro como una de las grandes precursoras del realismo mágico, pero poco se dice también que, por ejemplo, textos como La Semana de Colores, esta colección de cuentos de La Semana de Colores, puede ser perfectamente equiparable a libros de cuentos del tamaño de El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Es decir, hay una capacidad fantástica e inventiva y prosística y de artesanía en la palabra que son verdaderamente mayúsculos, que hacen que Elena Garro de verdad tenga que estar en esa pléyade donde solo habitan unos pocos de las letras mexicanas y de las letras hispanoamericanas. Jazmina Barrera teje con maravillosa maestría. No, creo que es un verbo que a Jazmina Barrera le gustaría. Ella a sí misma le dedicó un libro entero al bordado, al tejido, a esa forma artesanal de construir. Jazmina Barrera teje un relato que no le va a ser indiferente a nadie. Creo que México, que es un país tan ajeno a la biografía, es un país que desdeña la biografía, que hay muy poca obra. Cuando nos comparamos, por ejemplo, cuando podamos comparar a México con países como Inglaterra, donde hay biografías prácticamente del personaje que se nos ocurra. En México, si no son 2 o 3 políticos, 2 o 3 pintores, o un puñado apenas poblado de escritores, no hay biografías. Creo que esta biografía de Jazmina Barrera, La Reina de Espadas, puede llegar a ser un punto de inflexión. Es un texto maravilloso, es un texto muy bien tejido, es un texto deslumbrante, es un texto sumamente sensible que aborda de manera maravillosa a uno de los personajes más fascinantes de nuestras letras, que es Elena Garro. Y nada, aquí me quedo, no quiero seguir arruinando con más datos y con más información lo que debe ser un placer de lectura. Los invito a adentrarse en esta obra. Quienes ya sean aficionados a la maravillosa obra de Elena
Garro. Este libro, además propiamente de la relatoría de hechos, de la relatoría de vida, va a ofrecer claves puntuales de los momentos en los que se fueron construyendo la obra de Elena Garro. Y a quienes nunca hayan leído Elena Garro, este es el texto de entrada maravilloso que va a abrir una puerta y que va a seducir y que va a invitar y que además va a guiar sobre la obra de Elena Garro, que va a ir diciendo hacia dónde apuntaba, qué era lo que lo movía, qué hay de biográfico, qué hay de inventiva en esa maravillosa obra imperdible que es la obra de Elena Garro, tanto en su obra novelesca como en su obra cuentística, tanto en su obra dramatúrgica. Nada, hasta aquí llegamos y nos escuchamos y nos vemos muy pronto con un nuevo libro. Mi nombre es Jonathan Frías. Hasta pronto.